Bajo la consigna gratuidad sin transformar no es avanzar, se realizó hoy una nueva marcha por la educación convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, en la que se generaron algunos disturbios menores. Queremos hacer un balance de la jornada y vamos a conversar con la vocera de la Confech, Marta Matamala, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Hola. Última marcha de este año, ¿cómo la evalúan ustedes? Mira, una marcha positiva donde salieron nuevamente miles de personas a las calles, miles de estudiantes, profesores, trabajadores en general del mundo de la educación, y donde nosotros creemos que al final se termina instalando la consigna de lo que lamentablemente fue este año, que no fue el año de la educación superior ni de la reforma, sino que fue el año de la discusión sobre si no nos alcanza o no alcanza la plata para poder alcanzar la gratuidad durante el próximo año, y que lamentablemente, y tal como dijo el Mineduc, en abril recién podríamos saber si es que eso va a existir o no como tal, como un beneficio. ¿Qué evaluación se hacen ustedes como movimiento cuando vimos que, si bien hubo varias marchas, no tuvieron tal vez la fuerza que tuvieron años anteriores? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que más que el error de las marchas o la baja de convocatoria, el problema que hoy día tiene el Confech o el movimiento estudiantil en general, o más aún el movimiento por la educación, tiene que ver con la parlamentarización necesariamente y con la construcción dentro de estos espacios que nos invitan por una parte y que al final terminan no pareciéndose en absoluto a las demandas que se vienen levantando. Pero dentro del movimiento estudiantil, por ejemplo, ¿la no participación de la FEUC debilitó el movimiento o no? No, yo no creo que la debilidad de este año, por ejemplo, en torno a la baja en las convocatorias haya estado necesariamente relacionado con la Universidad Católica. Yo creo que sí tiene que ver, por ejemplo, con que este año se vivió gran parte de la movilización estudiantil a la interna de las universidades y no a la externa, que no haya estado, por ejemplo, el cambio de las vocerías o el caso particular de lo que ha implicado la FEUC este año. Yo creo que más que representar un problema del Confech, representa hoy día los niveles de representación que tiene el Confech. Y esta representación justamente este año vivió el conflicto de que muchos estudiantes sentían que era más cotidiana la lucha, por ejemplo, por mejor infraestructura que por la reforma de la educación superior, que muchas veces no se alcanzaba a comprender, pero sí era mucho más comprensible, por ejemplo, la falta de biblioteca o de baño en algunas universidades. Ahora, como estudiantes de educación superior, ¿qué evaluación tienen ustedes de la ministra Adriana del Piano? Porque también durante este año no solamente cambiaron varias veces los proyectos, sino que cambió el ministro. Como interlocutor con ustedes, ¿qué evaluación tienen de Adriana del Piano? Yo creo que Adriana del Piano viene a ser un poco la confirmación de los pasos que había dado la nueva mayoría dentro del gobierno. Un gobierno que efectivamente te invita a dialogar, que te invita a sentarte, pero por otra parte los productos y los proyectos que se presentan en la mesa no necesariamente se parecen a lo que uno ha venido discutiendo con los rectores o con los miembros, los trabajadores, por ejemplo, de las universidades estatales. Y lamentablemente ella hoy día representa justamente eso, que es la cara amable dentro de un gobierno de maltrato. Maltrato con los trabajadores, con los funcionarios, con los profesores, con los estudiantes, y que por lo tanto justamente viene a ser una especie como de acomodamiento de los sectores más conservadores dentro de la nueva mayoría, y que justamente da lo mismo si tienen o no la cara de la nueva mayoría, porque al final terminan manejando la agenda. Y de hecho el segundo semestre vimos a una nueva mayoría mucho más conservadora, con proyectos que de hecho se parecían mucho más a lo que nosotros ya conocíamos previamente y no tan transformadora en términos de proyectos. Para ustedes, ¿la gratuidad que está proponiendo el gobierno se parece más a las becas con cambio de firma que a una gratuidad? Sí, mira, se parece sin duda a las becas. Ciertamente ahora se le da la plata a la institución, pero la institución va a tener que terminar igual compitiendo porque tiene o no tiene estudiantes pobres. O sea, cuando aquí se prioriza justamente, que es un paso natural, por cierto, pero cuando terminas priorizando, lo que tú terminas haciendo es decirle, bueno, para que usted acceda a este beneficio tiene que tener este tipo de estudiantes, y por lo tanto las instituciones con criterios mínimos que deberían ser de existencia, no de acceder, por ejemplo, a un beneficio. O sea, hoy día exigirle a una universidad que está acreditada dentro de ciertos márgenes para tener un beneficio, cuando debería ser algo que simplemente debería cumplir una institución de educación superior, implica entonces que, por ejemplo, mi universidad va a competir con la Universidad de Chile, va a competir con la UTEM, va a competir con el pedagógico, para ver quién tiene ese estudiante. Y por lo tanto, en la medida en que yo asegure que ese estudiante esté en mi universidad, yo le voy a dar plata. Y eso al final lo van a terminar sabiendo en abril. O sea, en abril mi rector va a tener claridad de si le alcanza o no le alcanza el fondo para llegar a diciembre y terminar un año normal. Y eso probablemente podría terminar haciendo incluso que tengan medidas como recortes presupuestarios, despidos de profesores, o como no adherir al sistema de gratuidad que está proponiendo el gobierno. ¿Cómo lo verían ustedes? Ya la Universidad Católica ha planteado fuertes reparos, ha dicho tal vez la más claramente que probablemente ellos no se sumen. La Universidad de Chile, al contrario, está en la otra punta diciendo que más allá de cuáles sean las condiciones lo van a asumir. ¿Cómo
¿Cómo lo entienden ustedes, la posición de ambas universidades como polos distintos, entendiendo también la situación financiera que tiene una universidad? Es que yo creo que varía, la posición varía en la medida en que uno tiene la comodidad o no del presupuesto. En la Universidad Católica es una universidad privada, tradicional pero privada, y gran parte hoy día de los estudiantes que tienen ahí pagan su arancel. Los estudiantes de la Universidad de Chile, de la Universidad de Santiago, de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación son estudiantes que pertenecen por lo general a los 3 primeros quintiles y por lo tanto son adherentes de algún tipo de beneficio de parte del Estado. Por lo tanto, no es que tengan mucha posibilidad de si quieren o no quieren, sino que están al son. Al final, la canción termina siendo el quien le pone la plata pone las reglas. Y la Universidad Católica hoy día ciertamente tiene la capacidad de decir nosotros no queremos este sistema porque para ellos es una intervención decir que tienen que tener ciertos grados de democracia, pero además porque sus estudiantes pueden seguir pagando y puede seguir funcionando perfectamente como una universidad privada. ¿Y por qué no están dispuestos a asumir el costo que ellos lo calculan en más de 1.000 millones al año? Exacto, pero preguntémosle a una universidad de región si puede decir que no a esta gratuidad, cuando no tiene forma de mantenerse a flote. Exactamente. Ahora, bueno, ustedes con esta marcha finalizan las marchas y las manifestaciones. Sin embargo, el problema no está resuelto. ¿Cómo lo van a manifestar ustedes a partir de ahora? Además, empiezan ya los cambios en cada una de las federaciones de estudiantes. ¿Cómo se ve el próximo año cuando ya en este año se está discutiendo lo que queda de gratuidad en la glosa del presupuesto? No sabemos qué va a pasar con la ley en diciembre. ¿Quién va a tomar la posta de esta? Mira, claro, o sea, esta es la última movilización que convoca este Confech. Gran parte de las universidades van a entrar dentro del proceso eleccionario de federaciones. Muchas tampoco no van a entrar porque fueron electas un poco más tarde. Pero en general, claro, se habla de que es la última movilización porque además ya estamos en la época en la que regularmente las universidades empiezan ya a avanzar en su segundo semestre y a entrar en las rectas finales. Justamente tenemos aquí al DEVE, se presenta ya el proyecto de presupuestario el próximo año, pero nos falta la reforma completa, que es la que todos estamos esperando y que sin duda va a ser mayormente tramitada durante el próximo año. Por lo tanto, lo que nosotros damos finalización es a la participación que tuvimos dentro de las mesas prelegislativas, le damos el cierre también a lo que implicó este año en torno a la discusión presupuestaria, porque entendemos que aquí los estudiantes ya no tenemos nada que cortar, esto ya es una discusión más bien parlamentaria. ¿Te parecieron una respuesta a las palabras de la vocera? Sí y no. O sea, me gustó la última parte donde hace alusión a que justamente hoy día la gratuidad habla únicamente del lado de la docencia, de las universidades, cuando justamente las universidades, las más complejas sobre todo, hoy día en Chile existen 2 tipos de instituciones, las simples y las complejas, y las simples implican que los estudiantes van solamente a obtener un cartón, y las complejas que tienen relación con las comunidades, investigan y son un aporte real para el país. Y hoy día la gratuidad está pensada únicamente para la docencia, entonces termina siendo una especie como de fábrica de obreros calificados que salen al mercado laboral. Entonces yo ahí estoy de acuerdo, efectivamente hay un dejo de la reforma de la educación superior que no ha abordado eso y que claramente no se puede tocar con la ley presupuestaria el próximo año. Y no estoy de acuerdo porque me parece que hoy día el sistema de gratuidad sí es una beca. Lo que pasa es que efectivamente se calcula a raíz de estudiantes, pero sigue existiendo el mismo sistema de voucher, que es decir, yo te premio por la cantidad de estudiantes que tiene y en base a esa cantidad de estudiantes yo te voy a calcular un monto, cuando aquí lo que deberíamos estar revisando es si una institución cumple o no cumple criterios de existencia y de márgenes de formación de educación pública, y si los cumple, entonces el aporte es basal, directo a la institución y no en base a la cantidad de estudiantes, que ahí es donde yo creo que tenemos la mayor cantidad de discrepancias con el Mineduc, pensando en que hoy día esto también es una forma de premiar al final el tipo de estudiante y no el tipo de institución que se tiene. Finalmente, Marta, ¿qué te parece que esto se esté discutiendo a esta altura del año? ¿De qué habla por parte del Ministerio? Mire, yo creo que habla de falta de claridad y de improvisación, lamentablemente. Nosotros desde marzo veníamos diciendo, queremos saber qué es lo que está pensando el Mineduc, queremos que esto sea una discusión de cara a la ciudadanía, y hoy día estamos en octubre, recién viendo, y lamentablemente por ley de presupuesto. O sea, no estamos hablando tampoco de la reforma de la educación superior, y recién hoy día tenemos claridad, entre comillas, de cómo avanzaría la gratuidad. Pero aquí no tenemos claridad en absoluto, por ejemplo, de cómo avanzarían las normas comunes para las instituciones del Estado. No tenemos claridad tampoco sobre cómo avanzarían, por ejemplo, los ítems más relacionados con gobernanza, con los criterios de flexibilidad o de tipo de trabajadores que tendrían las universidades, de si existiría un criterio país, por ejemplo, de uniformidad en torno a las universidades y a los centros de formación técnica, o más bien vamos a estar hablando de criterios más regionalistas. O sea, esas cosas que es la discusión educativa al final, la echamos de menos y creemos que esto es lo que tiene que tomarse la agenda, no la discusión de si nos alcanza o no el presupuesto para el 2016. Y finalmente, Marta, en lo que estábamos, ¿quién toma la posta ahora que ustedes dejan la dirigencia, la vocería?
Yo creo que la aposta que la tienen que tomar los estudiantes y las futuras federaciones que vengan. Vamos a tener un próximo mes bastante ajetreado en torno a las elecciones de federaciones, pero hay que tener claridades. El programa del movimiento estudiantil no depende de la federación que está ahí, y eso quedó claro este año. Las vocerías pueden cambiar las federaciones, pero el programa del movimiento estudiantil sigue tal cual como se ha venido levantando desde el 2011 en adelante, incluso antes. ¿Y no habrá cambio de línea en las federaciones que se vayan a elegir? Para que exista un cambio de línea, o sea, pueden existir cambios de línea de las federaciones, pero al final, de parte de los estudiantes, para que exista un cambio de línea tendría que existir un cambio desde las bases más básicas, y por lo tanto tendrían que ser las asambleas mínimas las que, por ejemplo, hoy día nos digan, saben que en verdad no nos importa la gratuidad y queremos este mismo sistema, y eso, hasta donde yo entiendo, está lejos de ocurrir. Marta Matamala, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.